Hay una tendencia común en últimas fechas que a través de correos electrónicos o a través de redes te busca alguien que te dice, ¿qué crees? Yo soy un directivo de un gran corporativo financiero o de un banco y tengo un cliente que se acaba de morir y casualmente tiene tu mismo apellido. Tiene millones y no quiero dárselos al gobierno. Quiero que los recibas tú. Solo necesito que me des un poco. Dame un poco de tu dinero y a cambio vas a recibir millonadas. ¿Por qué funciona este tipo de situaciones o este tipo de engaños? Porque la gente cae. Da el dinero y se queda sin nada. No recibe nada. Algo así vamos a ver qué es lo que le pasa al joven de nuestra historia. No es una parábola, es un joven que sí existió. Es un joven que tomó una decisión. Acompáñenme a Mateo 19, versículos 16 a 26, por favor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy, que es tu día, venimos a reunirnos. Y te pedimos, Señor, que así como lo leímos en el libro de Apocalipsis, tú estés aquí presente. Así te has paseado entre tus iglesias cuando se reúnen en tu nombre. Y hoy venimos a reunirnos en tu nombre para conocerte más, para rogarte que abras corazones, que abras entendimientos a tu verdad y que tu nombre sea glorificado. Ten piedad de nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que nos guíes y que nos ilumines, que nos ayudes a conocerte. Principalmente aquellos que no te conocen necesitan que sus ojos sean abiertos. Para nosotros que nos has dado esa bendición, te pedimos que nos ayudes a crecer en gracia, en conocimiento de ti y ver tu maravillosa obra. Es por ti y para ti que te lo pedimos. En tu nombre. Amén. Antes de entrar al análisis de este pasaje, quiero que no desviemos la mirada. Desafortunadamente, este pasaje ha sido usado en muchas ocasiones para decir cosas que no dice. Y por eso hay dos cosas que este pasaje no enseña. Este pasaje no enseña que tenemos que vender todo para ganar la salvación. Hay gente que lo ha usado en ese sentido. Dios claramente aborrece el soborno. Moisés nos enseña, no recibirás presente porque el presente ciega. O como lo dice otra versión, no aceptarás soborno porque el soborno ciega. Éxodo 23:8. Tomar sobornos es de impíos, nos enseña Salomón. Es más, Jerusalén misma fue llamada una prostituta porque sus principales recibían sobornos, así lo enseña el profeta Isaías. Y a lo largo de la palabra vemos una serie de ejemplos. Dalila entregó a Sansón, los hijos de Samuel eran despreciados por el pueblo por el soborno que recibían. Asuero se dejó sobornar para poder entregar al pueblo de Dios. Pero qué más ejemplo que el de Judas, que entregó a Jesús mismo por unas monedas de plata. ¿Pretendemos sobornar a Dios para entrar al reino de los cielos? Es imposible.
Dice el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. No tenemos nada que darle a Dios más que nuestro corazón. Cuando Simón el Mago vio el poder desplegado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, dijo, quiero comprarlo. Y la palabra que Pedro respondió a Simón el Mago es aplicable a todo aquel que pretenda ganarse el reino de los cielos a través de buenas obras. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay otra enseñanza que este pasaje no enseña. Este pasaje no enseña que no importa cómo vivas. Hay gente que dice, yo ya creí en Cristo, no importa que desobedezca, porque al fin y al cabo mi pecado está clavado en esa cruz. No. Sin duda, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Pero Santiago nos recuerda algo muy importante. Si no tiene obras esa fe, es una fe muerta. Esa fe no salva. Por eso Jesús nos advierte, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21 a 23. Veamos cómo lo dice Pablo. Acompáñenme a 2 Corintios 5, 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo entendemos entonces la disyuntiva? ¿Son obras o son fe? Es fe, pero esa fe se va a manifestar por obras. Cuando nos presentemos delante de Cristo, hemos de decir, mi vida reflejó lo que yo creía en mi corazón. Ya vimos entonces qué nos enseña este pasaje. Este pasaje enseña que no podemos vender todo para comprar el reino de los cielos, porque Dios no puede ser sobornado. No enseña tampoco que cómo vivamos, porque nuestras obras demostrarán la fe. Entonces, ¿qué sí enseña este pasaje? Lo vamos a ver a lo largo de 5 puntos. El primer punto es el acercamiento adámico. Vamos al versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La vida eterna. Hay algo en nuestras conciencias que nos demanda esa realidad. Dios, un ser eterno, nos hizo con vidas eternas. Vidas que no se acaban en este lugar. El salmista le pide a Dios que enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Este salmista lo que le está pidiendo a Dios es tener el entendimiento para poder vivir su vida con una perspectiva eterna. Dios mismo puso en nuestras conciencias, en las conciencias de cada uno, la eternidad. Nuestros corazones saben que hay eternidad. Acompáñenme a Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muy en el fondo, cada persona sabe que está hecho o que tiene vida eterna. Vida en el sentido de que hay algo más después de la muerte. Pero no todos tienen vida eterna. Aún el más ateo busca dejar huella. ¿Para qué? No lo puede responder, pero su corazón lo acusa de que hay una eternidad. La balanza y la higuera. Cualquiera que haya ido a la oficina de un abogado ha de haber visto una figura de una mujer con los ojos vendados y una balanza. La justicia. En Roma era una deidad, la justicia. Por eso lo vemos en toda oficina, o prácticamente toda oficina de un creyente, de un abogado, perdón. Pero no empezó en Roma. Antes de Roma estaba Grecia y le llamaban Temis o Dique. Pero antes de Roma y de Grecia, en Egipto había una creencia. Cuando los muertos morían, los embalsamaban, los momificaban, pero el corazón se dejaba vivo. ¿Por qué? Porque tenían la creencia que iban en un camino y llegaban con 3 dioses paganos que tenían una balanza. En la balanza pondrían en una parte
una cruz de avestruz y en la otra el corazón. La cruz de avestruz son las malas obras y el corazón representaba las buenas obras. Entonces, si pesaban más las buenas obras, era un destino distinto al que pesaban las malas obras. Hay esa falsa creencia hoy en la gente. Quizás, aún siendo creyentes, podemos pensar eso, que las buenas obras nos van a ganar el cielo. Pero yo no creo en esos 3 dioses paganos egipcios, yo creo en el Dios verdadero. ¿Será así como ve las cosas? La realidad es que este entendimiento de ganarse la salvación por obras viene desde antes, en el jardín del Edén. ¿Qué pasó en el huerto? Cuando Adán y Eva cayeron, estuvieron conscientes de su desgracia espiritual. Acompáñenme a Génesis 3:7. Comen, desobedecen a Dios, teniendo todo en la presencia de Dios, desobedecen. Se sabían pecadores, sabían que le habían fallado a su creador. ¿Y qué hacen? Vamos a leerlo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hoy, con buenas obras, nosotros pretendemos hacer lo mismo. Pecamos y ¿qué queremos hacer? Cubrir nuestra perversión, nuestro pecado, nuestra rebelión con buenas obras. Aún con la religión, ritos, ayudar a otros, acudir todos los domingos a la iglesia, o evitar pecados escandalosos, aquellos que sí levantan las cejas de todos. Así es como pretendemos hacerlo. ¿Qué es lo que pregunta el joven en nuestra historia? Hace una pregunta muy común. ¿Cómo he de ganarme la vida eterna? Él dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La verdad es que esa es una pregunta muy común, no solo entre los judíos de su tiempo, sino aún hoy en nuestras vidas. Cuando Juan el Bautista le advierte el juicio venidero a los judíos, ¿qué preguntan los judíos? ¿Qué haremos? Lucas 3:10. Cuando Nicodemo, confrontado con Jesucristo por la necesidad de nacer de nuevo, ¿qué pregunta Nicodemo? ¿Cómo puedo hacer esto? Juan 3:9. Cuando Jesús alimentó a 5,000 varones y sus familias, Jesús los reprendió porque estaban buscando la comida de hoy, la terrenal, y los instó a que buscaran la vida eterna, la comida eterna. ¿Cómo responden ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6:28. Cuando Pedro dio su primer sermón, demostrando que los judíos habían crucificado a Cristo, ¿cómo respondieron? ¿Qué haremos? El joven de nuestra historia no hace otra cosa. Responde como tú y yo naturalmente preguntaríamos. ¿Qué hacer? ¿Qué obras puedo hacer para ganarme esa vida eterna? Esa vida eterna que mi corazón me acusa que tengo. Pablo lo explica de otra forma. En Romanos 9:31-32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El pueblo de Israel buscaba eso. Quería justicia, claro, pero a su forma. Quería cumplir con la ley para entonces tener que reclamarle a Dios y decirle, yo cumplí, aquí está, dame vida eterna. ¿Qué vamos a ver en nuestra historia? Vamos a ver la caída de un ídolo bueno. Mateo 19, versículos 17-21. Él le dijo, refiriéndose a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Hay personas que han cuestionado y han dicho, aquí Jesucristo está negando que es Dios porque dice, ¿por qué me llamas bueno? Pero ¿será así? La realidad es que Jesucristo no está negando ni su deidad,
ni que Dios es bueno. Al contrario, lo afirma. Dios es bueno, sin duda. Bueno y recto es Jehová. Salmo 25:8. Bueno eres tú y bienhechor. Salmo 119:68. Jehová es bueno, dice el profeta Nahum. Pero acompáñenme al Salmo 34:8, por favor. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el que en él confía. ¿Qué implica que Dios sea bueno? El que Dios sea bueno es que Dios es sin un ápice de maldad. Nada en él es incompleto o defectuoso. O como Thomas Manton lo dice, él es la bondad misma. Así como él es la sabiduría, él es la bondad misma. Esto lo podemos ver ilustrado cuando Adán pecó. Dios, en el momento en que ese puñado de tierra al que Dios sopló vida y se rebeló contra Dios, Dios justamente y santamente pudo haber acabado con él, pudo haberlo matado, pero no lo hizo así. Primero da la sentencia a la serpiente, después da la promesa y después la sentencia al hombre. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de decirle las consecuencias desastrosas de su pecado al hombre, le da la promesa de que enviaría un Salvador. Ese es el Dios bueno, el que sabe dar buenos dones. Cuando Moisés le pidió ver su gloria, Dios le dijo que no lo vería cara a cara, que vería sus espaldas, porque si no moriría Moisés. Pasó Dios, lo ve Moisés y cómo responde: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese es el Dios bueno. Sí, Dios es bueno. Y Jesús también afirma su deidad. Él sabía quién era. Dios encarnado. El Mesías prometido. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él conocía la profecía de Isaías y sabía que era él. Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte. Y no solo una parte de Dios, plenamente Dios. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Juan, el apóstol amado, lo confirma. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. No, la Biblia enseña con toda claridad que Jesucristo es Dios, Dios mismo, el creador de todo. La iglesia lo supo y así lo confesó. Un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, según el credo niceno. Es Dios. Pero no solo se sabía Dios, no solo es Dios mismo. Los judíos lo sabían. Juan 5:18 nos dice que procuraban matarle porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sí, los judíos también lo sabían. Acompáñenme a Juan 14 del 8 al 9. Cuando Cristo estaba por partir, después de haber resucitado, tuvo este diálogo con Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús plenamente sabía que es Dios encarnado y así lo manifestó.
Incluso cuando Tomás, después de su incredulidad, pidió tocarle las heridas y se las toca, Tomás hace esta declaración: Señor mío y Dios mío. Jesús no lo reprende, lo confirma. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Entonces, ya vimos que está esta pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Dios es bueno, Jesús sabe Dios. ¿Qué es lo que está preguntando Cristo? Está confrontando al joven. Jesús se sabe Dios, Dios encarnado, pero el joven lo sabía. No. Quizás quiso adular a Jesús, no lo sabemos, llamándole maestro bueno. La pregunta de Jesús realmente le está diciendo: ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que implicas al decir maestro bueno? Porque, ¿sabes? Solo hay uno bueno. ¿Estás reconociendo mi deidad? Eso le pregunta al joven. Semejante a lo que había pasado con los discípulos en Mateo 16, del 13 al 14. Versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa misma pregunta necesitamos hacérnosla cada uno de nosotros. Porque cualquier respuesta que no signifique Dios mismo encarnado, estamos perdidos. Porque la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Después de esta pregunta, que muy probablemente el joven no entendió, Jesús le hace otra confrontación. Lo confronta con su pecado. Las buenas noticias del Evangelio solo son buenas cuando entendemos nuestra depravación, nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Cristo solo hizo lo que hace Moisés a través de la ley. Juan 5:45. Si me acompañan, por favor. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Oye, pero a mí todas las veces que me han pintado esa escena del juicio, no es Moisés, es Satanás acusándome. Sí, Satanás es el acusador, pero su base para acusarnos es la ley. Es en la ley en donde debemos de ver qué tan buenos realmente somos. Gálatas 3:24 dice Pablo: de manera que la ley ha sido dado nuestro ayo, guía o ayudador o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene el propósito de confrontarnos con nuestro pecado, para que, sabiéndonos pecadores, acudamos a la única salida, que es Cristo. Hoy conviene que nos hagamos cada uno de nosotros las mismas preguntas. ¿Qué le dice Jesús? No matarás. Yo no he matado, pero ¿te has enojado con tu hermano? Jesús dice, culpable. Mateo 5:22. No adulterarás. Oye, yo nunca he adulterado. Pero si has codiciado a una mujer o a un hombre en tu corazón, ya adulteraste. Y es culpable. Mateo 5:28. No hurtarás. Si te han dado cambio de más y no lo has devuelto, si te olvidó pagar algo de tu carrito, culpable. No dirás falso testimonio. Oye, mi hijo acaba de cumplir los 2 años, no pasa nada, lo voy a pasar como si tuviera menos de 2. Culpable. Honra a tu padre y a tu madre, siempre haciéndolo a la primera y de buena gana. No hay uno de nosotros que lo haya cumplido. Y la palabra de Dios dice, culpable. Amar a tu prójimo como a ti mismo, o como lo dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. ¿Has hecho algún mal a tu prójimo? Culpable. El joven de nuestra historia, tú y yo, necesitamos saber una cosa. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está la ley,
Aquí nos sabemos y confesamos pecadores. No es a través de cumplir la ley. ¿Qué pasa con el joven? El joven da una triste respuesta. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 20 de nuestra historia. Engañoso es el corazón, dice Jeremías. Este joven estaba engañado. Y todos nosotros, porque tendemos a compararnos con los terribles de la historia. Hitler, Mussolini, Andrés, algunos. Deberíamos compararnos no con ellos, sino con la justicia perfecta. Cristo, Dios encarnado. Él nunca pecó y nosotros sí. La realidad es que la Biblia nos enseña que somos perversos aún antes de nacer. Eclesiastés 9:3, por favor. Este mal hay entre todo el que se hace, va de nuevo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Esa es la realidad de todo ser humano, de todo hijo de Adán. Maldad, maldad. Todos nuestros pensamientos son vanidad, Salmo 94:11. Esa maldad fue la que ocasionó el diluvio. Y si no, lean Génesis 6:5. ¿Cuál es el fondo entonces del problema? El cáncer es una enfermedad tan devastadora porque cuando da síntomas muchas veces es muy tarde. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El problema no era que el joven no hubiera pecado. El problema del joven es que no se sabía pecador. Si uno no reconoce su propia maldad, nunca va a buscar a Cristo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Mateo 9:13. Por eso es que son bienaventurados los pobres de espíritu. Son bienaventurados no porque estén en bancarrota espiritual. Son bienaventurados porque reconocen que están en bancarrota espiritual. Por ello, cuando Pablo describe la maldad del ser humano, del hombre caído y necio por naturaleza, como lo dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no es a través de la palabra y la obra de su Espíritu mostrándonos nuestro pecado, nos morimos cargando ese pecado. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Mateo no la narra como la narra Marcos. Acompáñenme a Marcos 10:21. Ya Jesucristo le había expuesto al joven sus pecados. El joven en su insensatez, en su necedad, dijo, yo no he pecado, todo eso lo he guardado. Fíjense, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, lo amó. ¿Lo amó? ¿Saben? Muchos pretenden excusar la indiferencia que sienten hacia Dios, sus pecados, diciendo, Dios es bueno. Y claro que es bueno, pero el problema no es ese. El problema es que mientras Él es bueno, nosotros somos malos. Romanos 11:22. Pablo está confrontando a los gentiles que habían creído en Roma, que despreciaban a los judíos. Fíjense cómo lo pone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Desentender la bondad de Dios de la severidad es hacer un ídolo. Cuando desentendemos la misericordia de la justicia, hacemos un ídolo. Dios es bueno y justo, tan bueno que para poder perdonarnos llevó a su Hijo a la cruz, a pagar por el pecado de los que habrían de creer y arrepentirse.
Cristo ha venido a rescatar pecadores. Todos somos pecadores, pero no todos lo reconocemos. El joven no se creía pecador. Dependía de sus obras y no de la gracia de Dios. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 nos describe cuál era la condición de este joven. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, el joven, tú y yo, estamos en esa condición si no reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Si no estamos a los pies de la cruz, buscando diariamente a Cristo, el perdón por esos pecados que reconocemos, estamos dependiendo consciente o inconscientemente de las obras de la ley. Oye, pero es que yo ya creí, yo ya hice mi confesión del pecado. ¿Y realmente estás consciente de que dependes de Él y no de ti? Que aún tus obras buenas, habiendo creído, provienen de Él. Después de esto que pasa en la historia, Jesús le hace lo que podríamos llamar una petición extraña. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Ya ves? ¿Sí se puede comprar? No, porque el soborno lo aborrece Dios. Marcos y Lucas, en los pasajes paralelos, describen este ser perfecto como diciendo: Jesús, te falta una cosa. Pero yo creo que Mateo lo expresa mejor: la perfección. Ser perfecto. Es del griego teleiros. Les pido que lo guarden en su corazón ahorita. Teleiros, ser perfecto. Porque vamos a regresar más adelante a ello. Teleiros. Es de telos, de haber llegado a su fin. Habla de ser completo, sin defecto. Ah, ¿quieres ganarte la salvación por obras? Sé perfecto. Mateo usa esta misma expresión para referirse a Dios. Dios es perfecto. Mateo 5:48. ¿Quieres ganártela por obras? Sé perfecto, completo, sin defecto. No falles nunca. La cuestión es simple. ¿Quieres ser salvo por obras? Sé perfecto. Santiago 2:10. Acompáñenme, por favor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿por qué vender todo? Mateo 22:37 nos da la respuesta. Jesús le dijo, hablando del mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No se trata de vender cosas, se trata de ídolos en nuestro corazón. Generalmente creemos que hemos dejado la idolatría cuando dejamos las imágenes, de acuerdo al segundo mandamiento. ¿Qué dice la ley? Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Deuteronomio 11:18. Sí, sin duda la idolatría habla de dioses falsos. Pero un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cualquier cosa que en nuestro corazón está ocupando la primacía de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, es un ídolo, porque la idolatría es una actitud del corazón. Ya que el joven manifestaba cumplir la ley, Cristo le demuestra que no. Ah, ¿dices cumplir con tu prójimo? Si verdaderamente cumples con tu prójimo es porque estás cumpliendo con Dios. ¿Lo amas? Si dices cumplir con estos mandamientos, necesariamente es porque amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Porque si no es así, no estás cumpliendo nada. La ley tiene 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios. Los segundos 6 mandamientos, nuestra relación con el prójimo. Cristo,
En un inicio solo refirió a la segunda parte de la tabla, a la relación con el prójimo. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a poder tener realmente una buena relación con el prójimo. El joven no amaba a Dios, por consecuencia, no había cumplido el resto de los mandamientos. El joven estaba plenamente engañado. Cristo le da la opción: ven y sígueme. Entrega tus ídolos, ven y sígueme. Vamos al cuarto punto de nuestra predicación. La respuesta y las riquezas. Mateo 19, versículos 22 a 24. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El joven tenía la alternativa: el Dios verdadero, encarnado delante de él, o su ídolo, que eran las riquezas. Y él no pudo obedecer a Dios. El amor que debería tener por Dios lo tenía por un ídolo, por sus posesiones. Sí, es Dios el que da las riquezas y los bienes. Es un don de Dios, Eclesiastés 5:19. Pero ese don de Dios pronto puede convertirse en una tentación y hacer que nuestras riquezas hagan que se enorgullezca nuestro corazón y nos olvidemos de Jehová, como lo acusa Moisés en Deuteronomio 8:14. Cuando Jesús narra la parábola del sembrador, describe las riquezas como algo que puede hacer morir o ahogar la palabra que ha sido recibida. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11:28. Ese es el llamado de Dios. No a confiar en las riquezas ni en los ídolos, sino en el único Dios verdadero. Recordemos algo, como lo dice Pablo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:7. Ahora, no caigamos en los engaños de los socialitoides o su versión religiosa de la teología de la liberación. Son malas las riquezas. No, las riquezas no son malas en sí mismas. Abraham, Isaac, Jacob, José de Arimatea eran ricos. Incluso Abraham, la Biblia lo dice, riquísimo. Pero la gran diferencia entre estos varones de Dios es que ellos no amaban las riquezas. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas no son malas. El problema es cuando se convierten en un ídolo, como cualquier otro ídolo que no sea Cristo, el Dios verdadero en nuestro corazón. ¿Qué pasó con el joven? ¿Qué pasó en su corazón? Su ídolo fue expuesto. Cuando Cristo confrontó al joven con su falta de amor por Dios, lo que salió a la luz es que todas sus obras eran inútiles, eran fútiles, eran obras muertas. Isaías 64:6. Acompáñenme, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esos son nuestras buenas obras, esos son nuestro cumplimiento pretendido de los mandamientos sin Cristo. Trapos de inmundicia. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Se fue. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:19-20. El joven se acercó a la luz y puso sus buenas obras, y sus obras fueron reprendidas. Prefirió
las tinieblas. Y hoy está en las tinieblas eternas. ¿Recuerdan cómo se llama este pasaje comúnmente? El joven rico. ¿Acaso no es una ironía? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Esa es la situación. Pero la historia no acaba ahí. Hay una solución, la solución divina. Versículos 24 a 26. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Muchas veces han sacado de contexto esto para decir, Dios todo lo puede, no te preocupes, vas a sanar. No, el contexto es la salvación. Para un hombre piadoso, esta verdad que hemos narrado a lo largo de los versículos anteriores, de la condición del hombre delante de Dios, lo lleva a preguntarse algo. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25:4. ¿Sabes? Este hombre fue alguien que perdió todo y se postró ante Dios a orar. Un hombre que Dios mismo lo califica como perfecto y recto. Y se pregunta, ¿cómo me voy a justificar delante de Dios? La respuesta la da el salmista, Salmo 143:2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esa es la condición. Esa es la realidad. Es imposible para el hombre. ¿Cómo vas a poder meter un camello a una aguja? En la Edad Media dijeron una invención. Es que cuando los castillos eran atacados, se cerraban todas las puertas. Pero había una puerta donde podía entrar un hombre, solo un hombre para evitar ataques. Entonces los camellos iban y tenían que dejar sus cargas y entrar arrodillados. Así todo hombre tiene que dejar sus cargas y entrar arrodillados. Qué bonito se oye. No. Eso no existía en tiempos de Jesús. Eso no es la verdad. Cuando Jesús habla de un camello y una aguja, habla de un camello y una aguja literales. Quien quiera, salga, compre una aguja y un camello y cuando lo meta, hablamos. Es imposible. Por eso el asombro de los discípulos. ¿Cómo responden los discípulos? O sea, ¿cómo? A mí me habían dicho que los ricos eran bendecidos. ¿No es así? No, no siempre las riquezas son bendición. A veces son juicio. A ver, ¿cómo quitas tus malas obras? Hoy es Santa Cena. ¿Quién de ustedes, levante la mano, se levantó y dijo, hoy es Santa Cena, me voy a lavar con cloro? Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía, cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Solo hay dos religiones en el mundo, hermanos. Salvación por obra, tienes que hacer para todo lo que necesitas para ser salvo, o salvación por gracia, el verdadero cristianismo. Podremos pretender llenarnos de religiosidad, actividades, acudir al templo, ritos, dádivas, etcétera, etcétera. Pero como dijo Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Todo es posible para Dios. ¿Recuerdan que hablamos de que Dios es bueno y bondadoso? Ahí empezamos nuestra historia. He aquí su bondad. Tito 3, del 4 al 5.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sí, Jesucristo amó al joven, pero ese amor no lo llevó a bajar el estándar. No le bajó a decir, bueno, tú has cumplido esto, si has fallado en estos, te dejo entrar. No, el estándar es el mismo. El pecado tiene que ser castigado y solo hay dos opciones. O es castigado en la cruz o es castigado en el infierno. Esa es la única alternativa. Leímos hace rato, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. No a los que confían en sí mismos, no a los que confían en sus obras, no a los que confían en sus riquezas, a los que confían en él. Recordemos lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios encarnado. Él es el único que salva y lo hace por gracia. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O pretendes presentarte delante de Cristo a través de tus obras o a través de la obra perfecta de Cristo. Aquí unas aplicaciones. ¿Eres creyente verdadero? ¿Que descansas plenamente en Cristo para tu vida eterna? Gózate. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novios me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Pero no nada más te goces, vive para Dios, obedece su palabra, engrandece la luz que necesita este mundo, que es Cristo, porque el mundo solo va a ver sus obras, y cuando esa luz brille, la gloria es para Dios. Mateos 5:16. ¿Eres un creyente verdadero? Que descansas un poquito en tus obras y un poquito en Él. ¿Todavía quieres ganarte el favor de Dios con tus buenas obras? ¿Acaso no has entendido que Cristo es el único mediador? Que todos sus favores los recibimos por Él, perdón. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es Cristo y solo Cristo por quien somos bendecidos. O eres un cristiano, confeso, que dices profesar ser cristiano y vives sin las obras de la ley. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O quizás le hablo a un amigo que te creas bueno, que digas, sí, Cristo fue un gran maestro, pero no puedo vivir como Él. Ciertamente no puedes vivir como Él. No endurezcas tu corazón. Ven y descansa de tu labor infructuosa, porque tus buenas obras solo te llevan a la condenación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Mateo 11:28. Concluimos este sermón. ¿Se acuerdan la palabra que les dije? Jesucristo le dijo al joven, sé perfecto. La palabra griega es teleios. Hay otra palabra que tiene la misma raíz.
tetelestai, consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La salvación está en la cruz.